Atari es como la compañía de videojuegos original de principios de la década de 1980, eran las más grandes. Tenemos que darles crédito porque ayudan a formar y dar forma a la industria de los videojuegos tal como la conocemos. No tengo ninguna duda de que si las cosas hubieran sido un poco diferentes, podría haber sido una de las empresas de electrónica y tecnología más grandes de la actualidad. Es posible que incluso estés viendo este video sobre algo hecho por ellos. Es una historia un poco triste porque hoy en día son solo una marca muy diluida, tampoco es una historia sencilla. Hay muchos altibajos, supongo que más altibajos que altibajos, así que quiero hablar sobre la legendaria compañía Atari, cómo crecieron tanto y dónde salieron mal las cosas. Nolan Bushnell es una persona impresionante y lo que creo que podemos llamar un jugador muy temprano a fines de la década de 1960, mientras asistía a la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Utah, trabajaba a tiempo parcial en un parque de diversiones donde se convirtió en el gerente del departamento de juegos. Técnicamente no eran videojuegos, eran juegos electromecánicos. ¿Cómo? Pinball, pero también jugaba juegos de computadora en el laboratorio de computación de la escuela. Pudo acceder a un juego de computadora muy temprano llamado Guerra Espacial mucho después de graduarse, trabajó como ingeniero eléctrico en una empresa en San Francisco llamada Ampex, donde conoció a su compañero, el trabajador Ted Dabney. Los dos se unieron para crear este nuevo y revolucionario videojuego llamado Computer Space. Ahora el juego en sí no era nada especial, en realidad se basaba en gran medida en ese juego de guerra espacial existente que él tenía. Lo jugué en la universidad, pero fue significativo porque ha sido acreditado como el primer juego de arcade vendido comercialmente. Quiero decir, se adelantó a su tiempo. Intentaron aprovechar eso también al diseñar el gabinete para que tuviera este aspecto futurista y loco en el lado positivo. Tenía un aspecto tan futurista que fue elegido para aparecer un par de años más tarde en la película de ciencia ficción Soylent Green que tuvo lugar en el año 2022. Es posible que hayan subestimado el futuro de los videojuegos, pero por el lado negativo, parecía intimidante para el público en general. 1971. No tenía conocimientos de informática ni habían visto algo así antes. Se consideró complicado y confuso, por lo que no obtuvo la mejor respuesta. Al final se produjeron algo así como 1500 de ellos, lo que se podría considerar un pequeño éxito, pero nada como el nacional. Locura en la que se convertiría Atari al año siguiente, los dos dejaron ese proyecto y comenzaron Atari. Obtuvieron el nombre de este antiguo juego chino al que Bushnell era fanático. Tenía estas piedras blancas y negras y se llamaba simplemente Ira. Según tengo entendido, Atari es el término utilizado en el juego cuando una de las piedras está a punto de ser capturada. Supongo que es algo así como el equivalente a un jaque en el juego de ajedrez. No puedo decir que esté muy familiarizado con ese juego, pero el juego que supongo que la mayoría de nosotros conocemos sería Pong. Reclutaron a Al Alcorn, un compañero de trabajo anterior suyo que creó el juego, que decidió asumir la responsabilidad de fabricarlo ellos mismos y en 1972 lanzaron lo que se convirtió en una sensación. Ahora me doy cuenta de que, unos 50 años después, puede ser difícil entender el atractivo de este juego, pero fue algo especial en ese momento, su genialidad estaba en la simplicidad. Recuerde que el espacio de la computadora tuvo problemas con el juego anterior porque era complejo e intimidante, así que aquí hay algo tan simple como dos paletas y una pelota. Que por cierto representaba un juego de la vida real que ya sabían que era la manera perfecta de presentarle a alguien el concepto de videojuegos. Debo decir que ya existían juegos similares. Atari no inventó la idea de un videojuego de ping-pong, pero lo hicieron mejor y fueron los primeros en difundirlo a lo grande. La otra parte del genio fue el aspecto de dos jugadores, ambos jugadores controlarían las palas al mismo tiempo. Al convertirlo en una actividad compartida y transformar la forma en que se jugaban estos juegos,
Hubo tanta demanda de Pong que casi de inmediato Atari pidió algunos préstamos y usó el dinero para comenzar a producir en masa estas máquinas, quiero decir, no pasó mucho tiempo antes de que estuvieran disponibles. Ganando millones de dólares y ahí. Había miles de ellos en bares, salas de juegos y lugares así en todo el país poco después del éxito del Pong. Bushnell y Dabney tenían diferencias, los detalles se vuelven un poco confusos, pero a mí me parecía que Dabney se sentía irrespetado, mientras que Bushnell sentía que Dabney no estaba. Sin hacer todo lo posible, los desacuerdos terminaron con Dabney dejando la compañía en 1973 y Bushnell tomando el control total de las operaciones, lo que nos lleva directamente a su primera caída a pesar de tener un juego tan exitoso que Atari siempre pareció tener. Apenas podían mantenerse a flote, por ejemplo, en 1975, cuando buscaban producir una versión casera del juego, no tenían mucho dinero para hacerlo. Finalmente encontraron una manera de hacerlo haciendo este trato con Sears donde lo harían. Proporciona el dinero para fabricarlos y distribuirlos a cambio de que se vendan solo en sus tiendas. El trato funcionó aunque lo lanzaron a tiempo para la temporada navideña y alrededor de 150,000 personas compraron este sistema que solo puede jugar a ese juego. He aquí por qué. No les estaba yendo tan bien, en parte se debió a algunas decisiones arriesgadas tomadas por Bushnell cuando el líder Atari intentó expandirse en el mercado japonés. Intentaron abrir esta cadena de salas de juegos en Hawái. Intentaron desarrollar este complicado juego de carreras. Al final, todo fue una pérdida de dinero, otra parte fue la falta de juegos de seguimiento, introdujeron otros con distintos niveles de éxito, pero todavía dependían mucho de las ventas de Pong, lo cual era preocupante porque las cosas iban lentas. En el proceso de obtener derechos exclusivos, por lo que todas estas otras compañías aprovecharon la oportunidad e hicieron sus propias copias. Se ha estimado que alrededor del 90% de todas las máquinas de Pong que existen ni siquiera fueron fabricadas por Atari, así que a pesar de que tenían algunas buenas fortuna con el juego despegando en la versión doméstica siempre estaban luchando por dinero. En 1975 un avance en la tecnología de semiconductores permitió la creación de una consola doméstica que jugaba más de un juego. Bushnell y el resto de Atari reconocieron la importancia de crear esa consola, pero, por supuesto, no tenía el dinero para hacerlo realidad, así que en un movimiento extremo, Bushnell vendió toda la compañía a una compañía más grande que sí tenía el dinero para hacerlo realidad. Un movimiento del que luego se arrepintió porque la mayoría diría eventualmente condujo a la segunda caída de Atari. Estos fueron años llenos de acontecimientos para Bushnell. En 1976. Atari fue vendido a Warner por $28 millones, pero Bushnell siguió siendo parte de la compañía como presidente al año siguiente. Puede que no se espere esto, pero comenzó Chuck E. Cheese's. Luego el año después de eso, esencialmente lo despidieron de Atari y comenzó a dedicar su atención de tiempo completo a Chuck E. Cheese. Te recomiendo este otro video que hice si quieres escuchar más sobre todo eso, pero volvamos a Atari usando el dinero de Warner que ahora pudieron publicar. El Atari VCS en 1977, luego rebautizado como 2600. Esto de aquí es como el original, es una de las consolas de videojuegos más emblemáticas que existen, por eso te sorprenderá saber que al principio a la gente no le importaba mucho. 199 se consideraba un poco caro, había un montón. Surgió una gran competencia y realmente no había una demanda tan fuerte para un sistema como ese. Estuvo disponible durante aproximadamente 2 años antes de que la gente realmente comenzara a comprarlo y la razón principal de ese cambio se remonta a un juego creado por una empresa independiente. Empresa llamada Space Invaders, por ejemplo, fue tan popular que hizo que los videojuegos en general fueran más populares, ya que Atari ahora era propiedad de Warner. Pudieron atraer gran parte de ese nuevo mercado gastando grandes cantidades en marketing. Un beneficio más directo es el hecho de que en 1980 Atari obtuvo los derechos de licencia para vender la versión de consola de ese juego y, vaya, lo vendieron.
rompió el récord para convertirse en el más vendido de todos los tiempos, vendiendo más de 2 millones de ellos ese año e incluso en un tercer nivel, Atari también presentó un juego de arcade llamado. ¿Hasta qué sabemos que casi ni existió? Esto es lo que pasó. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de jugar ese infame juego de Atari? Hay un rumor en broma que dice que ese fue el juego que los mató, lo cual por supuesto no es cierto, pero en cierto modo representa lo que pasó. Mira, el enfoque de Warner para hacer videojuegos fue muy corporativo. Si eso tiene algún sentido, cuando Bushnell estaba a cargo, las oficinas de Atari eran conocidas por su atmósfera de fiesta. Realmente parece que las cosas estaban bastante locas allí. Tal vez no fue él. Fue muy productivo, pero fue un buen espacio creativo. Estoy seguro de que podrán ver hacia dónde se dirige cuando Warner se hizo cargo. Todo eso cambió. Creo que podemos decir que no valoraron el lado creativo en lo que respecta a los juegos y no valoraban la parte de investigación y desarrollo en cuanto a la tecnología y las consolas. Es como si tuvieran la mentalidad de que mientras pusieras algo aceptable y se comercializara lo suficientemente bien, todo estaría bien. Ese era el caso. Con la película se estrenó en el verano de 1982 y como fue un gran éxito, Atari pagó millones de dólares por los derechos para crear el juego, luego se apresuró a lanzarlo a tiempo para la temporada navideña. Se creó en unas 5 semanas y, como resultado, simplemente no fue muy bueno. Supongo que algunas personas lo defenderán, pero comúnmente se lo conoce como el peor videojuego de todos los tiempos. Es un ejemplo perfecto de cómo valoraron el marketing sobre el diseño y hay más capas en esto ya que muchos de los creadores no se sintieron valorados. Comenzó a dejar un ejemplo famoso de esto sería cuando David Crane y algunos otros desarrolladores de Atari dejaron la compañía para comenzar su propio desarrollador llamado Activision. Su única intención era crear juegos de Atari 2600 mejores que Atari. Todos conocemos a Activision hoy en día, pero eran como el primer gran desarrollador externo y, dado que tuvieron tanto éxito en hacerlo, todos comenzaron a hacerlo. Una vez que todos llegaron al mercado, la calidad comenzó a sufrir en todos los ámbitos. En 1983 había tantos videojuegos en el mercado. Allí y la mayoría de ellos eran bastante cuestionables, alejó al público de los videojuegos en general y causó una caída masiva en los mercados, por lo que Atari no solo ayudó a causar esa caída, sino que, irónicamente, fueron la mayor víctima del mismo. En el año de 1983, perdieron 536 millones de dólares, que fue, con mucho, su mayor caída en lo que muchos considerarían el verdadero fin de Atari, pero continuaron a través de algunas etapas menos significativas de propiedad, así que solo daré un resumen de ello. En 1985. Warner vendió la sala de juegos más pequeña, parte de Atari para Namco, pero voy a seguir el núcleo del negocio que se vendió en 1984 a Jack Tramiel, el fundador de Commodore, por el precio de 240 millones de dólares. Mantuvo todo funcionando, incluso se recuperó un poco y volvió a ser rentable en 1986, pero había mucho con lo que lidiar. Las computadoras domésticas estaban consumiendo el mercado de las consolas de videojuegos y luego, por supuesto, en lo que respecta a las consolas, ahora Nintendo y Sega competían. Todo lo que introdujeron parecía quedarse corto de una forma u otra. La Atari 7800 era demorado. Debido a todo este caos que sucedió con la compañía Atari y terminó saliendo después de la NES con una biblioteca de juegos mucho más limitada. Lynx era un reproductor portátil lanzado para competir con la Game Boy de Nintendo, pero costaba más y no tenía Tetris. El Jaguar tenía grandes esperanzas. El marketing se centró en que era el primer sistema de juegos de 64 bits, pero no se puede confiar únicamente en la tecnología para vender una consola de videojuegos. No había muchos juegos para ella y tenía este controlador extraño. Todo fue. Si les iba mal después de todos estos fracasos, estaban perdiendo dinero nuevamente y esa sería la tercera caída de Atari. Aquí es donde las cosas realmente se diluyen. En 1996. La marca se vendió a JTS. Hicieron unidades de disco.
Se las vendieron 2 años después a Hasbro por $5 millones y luego, 3 años después, se vendió a Infogrames como parte de Hasbro Interactive. Continuaron usando el nombre Atari en los juegos que publicaron y, finalmente, en toda la compañía. En 2013 se declararon en quiebra, supongo que técnicamente marcó la cuarta caída de Atari y ellos. Salió de eso y creó el Casino Atari, que en este momento simplemente está explotando el nombre, así que eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Déjame saber en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con Atari. Para mí y supongo que muchas de las personas que vieron esto, casi habían terminado cuando jugué un videojuego y los viejos han sido un poco difíciles de apreciar porque están muy anticuados, pero puedo respetar la historia que los hizo tan geniales y lo que hizo que son tan malos que realmente lo entiendes todo con Atari. Tengo curiosidad por saber de alguien que optó por el Jaguar en lugar de la Super Nintendo o la Genesis en la década de 1990. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Si estuvieras contento con ella, ¿la reharías? Y antes de decirlo, computadoras, sé que Atari hizo las computadoras más famosas. El 400 en el 800 fue creado para que la gente lo usara en casa, lo que ayuda a explicar la participación de Jack Tramiel. Sin embargo, eran menos importantes y menos conocidos en comparación con sus videojuegos de entonces y de hoy, así que para mantener las cosas simples, elegí centrarme en el juegos en lugar de eso. Cualquier idea que tengas sobre Atari, los sistemas, los juegos o la compañía, déjala en los comentarios. Me gustaría escuchar lo que tienes que decir. Gracias por mirar.